Amables oyentes, nuestro mensaje hoy está basado en el libro de los Números, capítulo 11, el versículo 4. Textualmente dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El tema de esta hora vamos a llamarlo el maná. Lo primero que aprenderemos es que el maná era un objeto pequeño, pero al mismo tiempo era una figura del que dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que de él comiere no morirá para siempre. Era pequeño, aparentemente sin valor. Así de esa manera el profeta Isaías nos presenta a Jesucristo en su capítulo 53. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos por tanto sin atractivo para que le deseemos. Para una gran mayoría de gentes del mundo Jesús no tiene ningún valor, pero para nosotros Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El maná, el maná sabía a semillas de aceite fresco. Ese es el sabor de Dios que es delicioso. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. El pueblo debía madrugar a obtenerlo, porque el sol podía derretirlo. Así también cada creyente genuino debe madrugar a recoger su buena porción de Él, que representa también la hermosa palabra del Señor. Ah, qué precioso, ¿verdad? Cada cristiano auténtico debe tener un devocional diario en el que figure un tiempo de oración y la meditación de la santa palabra del Señor. Preferiblemente en las horas de madrugada antes de empezar las labores diarias. Dios no patrocina a los flojos ni les da nada porque no lo valorizan. Lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Ese maná, repito, es una figura del Señor. En cada amanecer es necesario alimentarnos, nutrirnos de Él. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Ese pan de nobles y trigo del cielo es el alimento espiritual de la nueva criatura. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa palabra de Dios no nos llegará a la cama. Debemos madrugar a postrarnos en oración y posteriormente a la lectura de la palabra del Señor. El salmista nos explica eso. Oh Señor, Dios nuestro, de mañana oirás mi voz, de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Y un poquito más adelante en Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que el espíritu me dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué precioso. El verso 4 dice, ¿quién nos diera a comer carne? Cuando pronunciaron estas palabras lo hicieron llenos de enojo, de rebeldía, de oposición a la palabra de Dios. Nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde. ¿De balde? Es decir, gratis. ¿Quién ha dicho que el diablo lo que da es gratis? Estos ingratos olvidaron premeditadamente las cadenas, la vergüenza, la humillación, el oprobio y el látigo de los capataces del faraón. Qué cosa tan terrible como nos olvidamos de fácil. Hoy no estamos lejos de ese tipo de sociedad, para quienes la palabra del Señor es tan solo un alimento muy liviano. Existe un gran peligro en la iglesia de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque la generación nueva que se está levantando dentro de nuestra iglesia, no todos, pero sí una gran mayoría, al igual que los israelitas han perdido el apetito por la palabra de Dios. La gente de hoy casi no ora, ni para tomar los alimentos. Al culto de hoy la mayoría de creyentes van sin la Biblia. Y pregunta, ¿y qué nos van a dar hoy? Como si fueran a un restaurante. Y ese devocional que hacíamos en las madrugadas, que nos enseñaron los ministros de ayer, hoy ha entrado en vías de extinción.
La mayoría de los creyentes de esta nueva generación de cristianos, entre comillas, no madrugan a buscar el rostro de Dios. Y el mensaje genuino, ese mensaje que debe ser extraído de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, también está en el mismo proceso. Qué cosa tan terrible lo que está pasando hoy en la iglesia de hoy. Todo esto le ha abierto a las puertas de la mundanalidad, a la liviandad. Por eso se las ha cerrado al temor de Dios, al celo, a la reverencia, a la búsqueda de Dios, a la fe, a la obediencia, a la sujeción, a la esperanza de la vida eterna. En la iglesia de la Odisea Jesús estaba afuera. La carta a esta iglesia representa la última etapa del cristianismo. ¿Por qué Jesús estaba fuera de la iglesia? ¿Para qué sirve una iglesia donde Jesús no es el centro de ella? Y menos si está fuera de ella. Si Jesús, el autor de la vida, estaba fuera, los que estaban adentro estaban muertos. Ese fue el mensaje que el Señor envió a la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. La sociedad de hoy solo está interesada en descubrimientos, en la tecnología, en los viajes al espacio, en los gimnasios. Todo esto ha desplazado a Dios, al Dios único y verdadero. Así que en esta hora la invitación es a regresar a los principios establecidos por Dios, a volvernos a nutrir de ese alimento, a asistir a los cultos, a oír la palabra del Señor. Y está en nosotros los predicadores en volver a alimentar a nuestras congregaciones con el mensaje, con ese maná celestial, con la palabra de Dios extraída de las escrituras, no de mensajitos que aparecen en internet y en todas esas plataformas. Hoy el mensaje debe volver a surgir de nuestras rodillas y ojalá con lágrimas para convencer al pecador. La invitación es hoy a madrugar de nuevo. La mejor manera de vivir bueno en este planeta es volviéndonos a Él. Que Dios nos ayude a regresar a esos principios del ayer, cuando llegábamos de primeros al culto y llorábamos y nos quebrantábamos, sabíamos perdonar, lloviera o tronara, llegábamos al templo. Hoy se llega media hora después con el celular en la mano. Hemos perdido el rumbo, estamos perdiendo las convicciones profundas en los principios establecidos por Dios, pero Él todavía nos espera. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad, que olvidas el pecado del remanente de tu heredad, que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, porque te deleitas en misericordia? Volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestros pecados en el fondo del mar. ¿Cuál mar? En el mar del olvido. Un abrazo y bendiciones para todos.